Esta es la quinta conferencia del ciclo de conferencias del Triángulo del Talento en el aspecto del liderazgo. Voy a empezar a pasar la pantalla. Esta conferencia se llama Habilidades de Coaching para Gerentes de Proyecto. Esta conferencia está dividida en 4 segmentos. El primer segmento voy a mostrarles cómo las habilidades interpersonales o habilidades que se llaman blandas han venido tomando relevancia para el PMI y cómo esa relevancia se ha plasmado en los diferentes PMBOK. A partir del tercero hice una investigación que ya más adelante les voy a mostrar. La segunda parte les voy a hablar sobre los roles que nosotros como gerentes de proyectos debemos cumplir y la diferencia entre cada uno de ellos. En la tercera parte me voy a centrar en el rol del gerente coach, que allí es donde vamos a hablar las habilidades específicas que tiene un gerente coach, cuándo se usan y qué ventajas tienen. Y para terminar vamos a hacer un ejercicio práctico sobre lo que he hablado en la conferencia y un resumen de la misma. Bueno. Por favor, si alguno tiene una duda o algo así, puede levantar la mano o dejar algún mensaje en el chat y eventualmente yo lo voy a estar mirando. Entonces, como Diana me estaba presentando, mi nombre es Pilar Forero Velandia, soy PMP, también soy coach profesional, también soy emprendedora y hago consultoría en liderazgo y soy especialista en mindfulness. En el aspecto de gerencia de proyectos tengo un recorrido más a nivel internacional que a nivel local. Trabajé con una empresa, con unas empresas en el exterior atendiendo proyectos de tecnología. Posteriormente me formé como coach y también hice especialización en liderazgo y en mindfulness. Y voy a empezar con narrarles una historia. Esa que ustedes ven aquí, soy yo cuando era muy pequeñita, de 1 año. Y esa historia no se remonta tan allá, pero sí se trata de por qué yo me convertí en un gerente de proyectos coach. Cuando yo empecé mi carrera como gerente de proyectos era bastante joven. Y en ese entonces el enfoque que teníamos los gerentes de proyectos estaba muy dados a los resultados desde el punto de vista técnico. Entonces, para nosotros tener éxito en ese momento era que nuestros proyectos salieran en vivo, que nos acopláramos al presupuesto, el tiempo, bueno, si había algunas desviaciones que fueran desviaciones menores, y realmente era muy, muy enfocado a dar el resultado desde el punto de vista técnico. Sin embargo, todo este manejo de las personas, el manejo de los equipos de trabajo, en mi caso me correspondía trabajar con equipos multidisciplinarios, multiculturales, en personas que no hablaban español, la mayoría eran personas de Estados Unidos, eran polacos, rusos, entonces nos comunicábamos en inglés y por supuesto culturalmente éramos muy diferentes. Yo empezaba, digamos, como a tener algunos conflictos con algunas de las personas en el sentido de que sus comportamientos a mí no me parecían adecuados en el proyecto y no sabía cómo manejarlos. Les voy a contar un caso de esos. Yo estaba ubicada en Atenas, en Grecia. Casi todos los proyectos que yo hice los hice remotos. La oficina principal estaba en Nueva York y yo tenía mi equipo en la oficina del cliente. Y una vez esta persona que era una persona de muy alto nivel en la compañía en la parte técnica, era un arquitecto de software, que estaba de visita, estábamos definiendo interfaces, estábamos definiendo algunas cosas del proyecto, no fue a trabajar y se quedó en el hotel. Y estando en el hotel, yo me quedaba como, pues como en una interrogación muy grande de no saber qué hacer. Y él me decía que no iba a ir a trabajar porque a él no le había pagado el salario.
Y yo decía, pero ¿yo qué hago? ¿Qué le digo al cliente? Porque el cliente sabía que él estaba allá en Atenas en el hotel. Bueno, ahí me inventé algo. Y eso me pasó, digamos, no muy frecuentemente, pero algunas veces me pasaba con algunos técnicos o con algunos funcionales que les pasaba algo en la relación con la compañía o tendrían algún inconveniente personal y el proyecto definitivamente se afectaba. Eso generaba mucho estrés. Recuerdo que era muy estresante para mí. Yo decía, ¿pero qué les digo? Yo jamás haría una cosa de esas. Yo así no me pague, pues yo voy y trabajo. Además, porque es nuestra cultura colombiana cumplir pues como con la responsabilidad y lo otro como que no tiene tanta relevancia, pero en otras culturas no es así. Otras personas no trabajan de la misma manera. Más adelante, después de un break que hice en mi carrera, yo decidí ahondar un poco más en esto. Llegué a pensar en estudiar psicología como para entender un poco más el comportamiento humano hasta que conocí que era el coaching y me formé como coach. Estando, digamos, estudiando, yo ya empecé a entender que dentro de los desafíos que tenemos nosotros como gerentes, tenemos desafíos de tipo técnicos, pero también tenemos desafíos de tipo humanos. Y que la manera como nosotros enfrentamos esos desafíos son los que va a marcar la diferencia en el desarrollo del proyecto que llevemos a cabo o para gerentes que son gerentes de operaciones para sus equipos de trabajo o en cualquier posición que tengamos poder. No necesariamente liderazgo, pero sí poder. Allí aprendí mucho sobre lo que son el manejo de las emociones, el manejo de las comunicaciones, saber hacer pedidos, saber hacer ofertas, hacer acuerdos, abrir conversaciones. Y este aprendizaje que yo tuve desde el coaching lo que ha hecho es complementar mi perfil como gerente de proyectos. Y hoy en día pues puedo gerenciar de una manera mucho más eficiente, mucho más tranquila, generar ambientes de trabajo mucho más fluidos y enfrentar estos desafíos de una manera más asertiva. Cuando en el año 2015 el Project Management Institute publicó el Triángulo del Talento y sacó el ala del liderazgo y dentro del liderazgo coaching, mentoring, inteligencia emocional, yo me sentí pues realizada. Así como Jaime Blandón dijo en su primera conferencia de este ciclo de conferencias, que él había notado durante mucho tiempo que el PMI estaba muy quedado en incorporar las competencias humanas dentro de lo que es la gerencia. Yo en su momento entendí también que pues esta era una gran oportunidad para que nosotros como gerentes ampliemos nuestras competencias y nuestro trabajo sea un trabajo más amable, menos estresante y más productivo y agradable para todos, para nosotros y para nuestros equipos. Voy a hacer un pare aquí, estoy escuchando, perdón, que alguien tiene problemas de audio. ¿Me podrían, por favor, validar si están escuchando bien? Colocando en el chat sí, sí o no. Las personas que tengan problemas de audio, la recomendación es que se desconecten y vuelvan a ingresar haciendo pues la respectiva conexión cuando hacen el ingreso al sistema. No hay sala de espera, entonces pueden ingresar de forma directa. Okay. Bueno, entonces continuamos. Los temas que vamos a abarcar el día de hoy están aquí enumerados. Vamos a ver una investigación que hice en el PMBOK sobre la evolución de los temas de liderazgo, también por qué se están necesitando gerentes de proyecto con perfiles más amplios, los roles que nosotros como gerentes debemos cumplir, qué es coaching. Vamos a retomar este concepto que Pepe ya nos había traído 2 conferencias antes, pero que lo necesitamos aquí para poder ahondar en el concepto de gerente coach, las ventajas de tener estas habilidades, cuándo se usan, qué sugerencias les puedo dar para que las podamos tanto desarrollar o fortalecer, algún ejercicio de roles comparados, un resumen, pasaríamos a preguntas y respuestas y luego a una sorpresa que les tengo preparada. Bueno, este primer punto, la evolución del concepto de liderazgo en el PMBOK. Yo puedo entender que algunas personas de la audiencia ya son gerentes de proyecto, la mayoría, pero pueden haber personas interesadas o que estén estudiando o simplemente que el tema de gerencia de proyecto les está llamando la atención y están pensando en certificarse.
Entonces voy a hablar en una terminología más amplia para que pues abarque a toda la audiencia. La guía del PMBOK contiene una descripción general de los fundamentos de gerencia de proyectos que son reconocidos por nosotros y por la comunidad como tal, como guías para poder gerenciar eficientemente nuestros proyectos. Con relación al triángulo del talento en el ala del liderazgo, la guía se ha referido en diferentes versiones de manera incremental hasta la última versión, que es la sexta que tenemos. En el año 2015 fue publicado el triángulo del talento, digamos que como que se oficializó esta área de liderazgo, y se incorporaron allí una serie de conceptos que ya más adelante vamos a ver. ¿Yo qué hice para entender, digamos, como esta evolución? Tomé el PMBOK 3, 4 y 5 y extracté de cada uno de ellos los temas que tienen que ver con liderazgo, con habilidades interpersonales, habilidades blandas, y coloqué cada segmento del PMBOK que toca estos temas en una bolsita y los fui colocando, colocando y colocando. Y podemos tener aquí, tenemos ahora esta gráfica en la cual me dice que de ese 100% de la investigación que hice, el 1% correspondía al PMBOK 3 que se publicó en el año 2004. Allí hablaba el Project Management Institute sobre habilidades interpersonales, habilidades blandas, liderazgo, motivación, negociación, manejo de conflictos, resolución de problemas, empatía e influencia. En el PMBOK 3, la parte que hablaba sobre esto era realmente pequeña comparada con todas las recomendaciones y guías en el aspecto técnico para gerenciar proyectos. Ya en el PMBOK 4, que se publicó en el 2008, aparte de estos conceptos que ya teníamos en el 3, se incrementaron con escucha activa y efectiva, generar confianza, desarrollar calidades personales de los miembros del equipo, formular preguntas, educar, resolución de conflictos, comunicación abierta y toma de decisiones. Hubo un salto grande, digamos, hubo un incremento en el 15% si tomamos esto como un todo. En el PMBOK 5 ya se adiciona el concepto de coaching como tal. Este fue publicado en el año 2013. En la versión en español, coaching es traducido como entrenamiento, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo y más adelante les voy a explicar por qué. El PMBOK 6, que se publicó en el año 2017, ya incluía el triángulo del talento, que como les mencionaba en el slide anterior, fue publicado en diciembre del 2015, e incorporamos todo lo que es concepto de agilismo. El coaching para el agilismo es tremendamente fundamental, y más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos a la el segundo punto del temario, que es respondernos esta pregunta: ¿por qué se están necesitando gerentes con perfiles más amplios? Yo estaba hablando con algunas colegas y una de ellas en alguna oportunidad me dijo: y es que yo ya parezco una psicóloga, y no es de la única persona que yo he escuchado eso. Vamos a ver la primera respuesta que tenemos a ese requerimiento que nos está haciendo el mercado y las empresas. El primero es sacado de la página del PMI en la sección específica del triángulo del talento, que dice que si bien es cierto las habilidades técnicas son fundamentales para la gestión de proyectos y programas, el PMI pagó por una investigación que dice que arrojó como resultado que esas habilidades no son suficientes en un mercado cada vez más amplio, más globalizado, más complejo y competitivo. Las empresas están buscando habilidades adicionales en liderazgo y en inteligencia empresarial. Competencias que pueden respaldar objetivos estratégicos de mayor alcance que contribuyen a los resultados finales. Entonces, la primera razón por la cual tenemos nosotros los gerentes esa responsabilidad de ampliar nuestro perfil es porque el mercado lo está pidiendo y porque hay estudios que lo dicen y lo sustentan. La segunda es porque dentro de
la estrategia que las empresas están llevando a cabo, cada vez más empresas ejecutan su estrategia de largo plazo a través de proyectos. Entonces ya no estamos solo haciendo proyectos hacia clientes, sino proyectos internos. Y me encantó esta parte final que dice, un común denominador de todos los proyectos son las personas. Podemos hablar de proyectos en diferentes industrias, de diferente magnitud, pero siempre van a estar las personas. Y las personas se pueden contar, pero no son números. Este párrafo lo extraje del PMBOK 6 en la sección 344 de habilidades de liderazgo. Entonces, ya teniendo en claro que realmente es una necesidad de nuestro trabajo ampliar nuestros roles, vamos a entrar a ver cuáles son los roles del gerente. Usualmente nosotros teníamos un rol que era el de gerente y digamos entre paréntesis manager, gerente manager o gerente técnico que hacía pues las labores de gerencia como tal. Pero están los otros roles que, si bien es cierto, dentro del PMBOK están señalados como funciones, yo los extraje y los coloqué en un título, con títulos cada uno de ellos, porque esas funciones son ejecutadas por un rol particular. Aquí vemos a nuestro gerente con las diferentes cachuchas que vamos a ir explicando. Son los roles de líder, de gerente, de mentor, de entrenador y de coach. Es importante saber que todos preferimos un rol de estos por encima de otros, porque nos sentimos más cómodos, porque es donde normalmente nos hemos desempeñado, porque nuestra forma de ser se da más para eso. Pero hay que tener cuidado con sobreusar ese rol porque eso puede causar problemas y ya lo vamos a ver. El primer rol es como líder. ¿Quién es el líder? ¿Qué es lo que hace el líder? Es el que da la visión al equipo de trabajo. Voy a mirar un momento aquí. Okay. Es el que da la visión al equipo de trabajo y se asegura que la gente del equipo entienda cuál es su labor y vaya en esa dirección. Eso lo hace también el gerente de proyectos, pero bajo su rol de líder, bajo su rol de visionario, que les está diciendo para qué estamos haciendo este proyecto, cómo está encajando en la estrategia, sea de la empresa, si es un proyecto interno, o en la estrategia de nuestro cliente, por qué es importante. Eso hace que la gente se inspire, porque la gente va a trabajar con un sentido, no va a trabajar simplemente por cumplir con unas labores, por recibir un salario, sino porque su trabajo va a repercutir en el engranaje de una estrategia de una corporación. También cuando hay ambigüedad, cuando las cosas no están muy claras, el rol del líder es el que mantiene enfocado al equipo. Es el que tiene la capacidad de tomar distancia de la situación, hacer un diagnóstico e intervenir en la situación de la manera más adecuada. Es el que puede decir, en este momento yo estoy teniendo desafíos técnicos o desafíos humanos. Los desafíos técnicos yo los puedo solucionar, por ejemplo, trayendo más recursos, haciendo entrenamiento más exhaustivo, o tengo desafíos de tipo humano y esto los puedo manejar con coaching, o puedo hacer un trabajo de equipo outdoor, fuera de las oficinas, generar un ambiente de confianza. Es el que tiene la capacidad de visualizar y de tomar esas decisiones. Y es el que también transmite al equipo los objetivos del proyecto, para que estamos trabajando en esto, que ya lo había mencionado. Vamos a hacer les voy a dar un ejemplo. Digamos que nosotros todos estamos en una selva, en una jungla, y es tan espeso el follaje y la naturaleza que nosotros no podemos identificar por dónde salir. Entonces, hay uno de ellos que se sube al árbol y trata de visualizar dónde está la salida o hacia dónde nos tenemos que dirigir para poder salir. Ese es el rol del líder. Es el que se sube en el aspecto figurativo y en el aspecto real. El que sube habla con las directivas
de la corporación, de la organización, entiende para qué estamos haciendo el proyecto y baja esa visión al equipo. Y es el que dice hacia dónde es que vamos. ¿Cuál es el peligro de sobreusar este rol? Que puede haber mucha visión, pero poca dirección y poca ejecución. El segundo rol que tenemos nosotros es el de gerente manager o gerente gerente. Ese es el rol que todos que hemos hecho gerencia de proyectos sabemos cuál es. Es el que todos desempeñamos, es el que está haciendo los planes de proyecto, el que hace la planeación, hace la distribución de los equipos de trabajo, es el que establece los deadlines, las fechas límites, es el que está controlando el presupuesto, es el que está manejando los hitos del proyecto, el que está viendo las desviaciones, es el encargado de que el equipo de trabajo conozca los procedimientos, políticas, metodología de proyectos, es el que se encarga de saber y de traer los recursos necesarios al proyecto desde el punto de vista técnico, si necesitamos personas expertas en DBA, en bases de datos, o personas expertas, ingenieros civiles, para que nos ayuden con la obra que estamos haciendo. Y es el que está realmente monitoreando en el día a día cómo va el desempeño del equipo y cómo se están cumpliendo pues, los objetivos que tenemos. Para algunas personas este es su rol favorito, y si hacemos la analogía con la historia que les conté antes de la jungla, mientras el líder es el que se sube en el árbol, el gerente manager es el que está abajo recibiendo como esa información y diciéndole a la gente y haciendo los grupos de trabajo para que la gente empiece a cortar la maleza, vayan quitando el follaje, vayan abriendo el camino, está haciendo los turnos para que se cambien de equipos y que unos descansen y otros trabajen, es el que se está encargando también de distribuir las herramientas para que las personas puedan trabajar. ¿Cuál es el peligro de sobreusar este rol? Es hacer micromanagement. Es cuando nosotros los gerentes pensamos que el empleado no puede resolver y necesito estar encima de él haciendo una gerencia muy directiva, muy de señalarle qué tiene que hacer. Aquí hay un peligro cuando las personas ya desarrollan ciertas habilidades y tienen ciertas competencias, hacer micromanagement puede generar falta de compromiso y motivación en el empleado. Ahora vamos al tercer rol, que es que es el de mentor. El rol de mentor nace de la experiencia necesariamente. Es el que es buscado para que asesore a la persona que lo busca basado en su propia experiencia profesional y personal. Nosotros vamos donde un mentor cuando queremos aprender algo de esta persona, algo que él ya vivió o ella ya vivió, que ya experimentó y que quiero que me comparta. El mentor normalmente está en una posición a la que yo aspiraría a llegar. Normalmente son los gerentes de proyectos senior o son los gerentes de proyectos que ya tienen un recorrido muy grande en las corporaciones, que están haciendo megaproyectos y que yo, digamos, voy como empezando a la mitad de mi carrera y quiero ir donde él a que me cuente cómo lo ha logrado, qué experiencias ha tenido y cómo hizo para llegar a estar donde está. Este rol es invaluable porque ayuda a todos a crecer en su carrera profesional. Un buen ejemplo de un mentor es nuestro amigo Yoda de la linda saga de la Guerra de las Galaxias. Él ya con sus 980 años se las sabía todas y Luke pues tenía que hacer era lo que él decía. ¿Qué peligros tenemos de sobreusar este rol? Es que podemos convertirnos en un consejero incondicional y sin límites. Entonces empezamos a dar consejos y consejos y consejos. También las personas que nos buscan pueden empezar a dejar de ser responsables sobre su propia toma de decisiones y sus acciones y delegarlos en el mentor, porque el mentor me dijo, yo hice. Puede volverse muy dependiente también. Y también puede pasar que un mentor pueda compartir sus experiencias y su sabiduría, pero lo que él sabe hoy ya no esté vigente.
En un mundo tan volátil como es el mundo, por ejemplo, de la tecnología, eso puede pasar con frecuencia. Yo me muevo más en el campo de proyectos de tecnología, sin embargo, pues obviamente esta charla es para todos y por eso utilizo muchos ejemplos de ese estilo. Pero tenemos que tener en cuenta que la tecnología está cambiando de una manera muy, muy rápida, que muchos programas, 6 meses, 8 meses, ya no están funcionando. Estamos ahora hablando también de otro tipo de gerencia, ya no estamos hablando de proyectos de cascada, sino estamos hablando de agilismo y pues la manera de trabajar en los dos es diferente. Entonces, ese es uno de los peligros de sobreusar este rol o no saberlo usar cuando realmente se requiere otra cosa. El cuarto rol es el de entrenador. El de entrenador es nosotros no nos damos cuenta, pero los gerentes de proyectos todo el tiempo estamos enseñando, estamos entrenando. Y muchas veces lo tenemos que hacer porque no podemos acudir a una capacitación para nuestro equipo de trabajo, sea por el tiempo, el proyecto es inminente, tenemos que empezar a hacer el kickoff del proyecto, o como en mi caso que trabajé tanto tiempo fuera de la oficina donde yo trabajaba, casi siempre estaba donde los clientes, pues yo tenía que hacer el entrenamiento a la gente con la que yo estaba trabajando. También el mercado está pidiendo que nosotros como empleados estemos aprendiendo todo el tiempo y desarrollando nuevas habilidades y muchas veces no estamos como en disposición de hacer un curso o ir a un entrenamiento puntual, sino de recibir el entrenamiento directamente de las personas que están con nosotros en nuestros lugares de trabajo. También puede ser que el gerente se desplace a la oficina principal, allí recibe el entrenamiento y él sea el que tenga que transmitir los conocimientos al equipo en sitio. Entonces es un rol que estamos haciendo todo el tiempo realmente. El gerente no tiene que enseñar, ni más si pues el proyecto está complejo, pero sí tiene la responsabilidad de buscar la persona que se encargue de enseñar a quien lo necesita. Esa sí es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, traje aquí un ejemplo muy sencillo, digamos, en la oficina del cliente, alguna vez cambiaron el sistema de comunicaciones y a pesar de que a nosotros nos entrenaron, estábamos en Grecia y pues allá se hablaba inglés, habían algunos compañeros que eran latinos, no hablaban inglés también, y a pesar de recibir la capacitación no entendieron. Entonces, yo tomé la responsabilidad de hacerles un repaso, un nuevo entrenamiento, y ahí estoy ejerciendo mi rol de gerente entrenador. ¿Por qué un gerente usaría este rol? Porque le gusta enseñar. Hay gente que eso le encanta, le fascina estar enseñando, entonces puede, digamos, entrar en este rol y no salirse de ahí con facilidad. Algo que yo quiero aclarar es que entrenar, hacer entrenamiento y hacer coaching no es lo mismo. El entrenamiento es transmitir conocimientos a una persona, conocimientos que ya están establecidos para que él los adopte y los use. El coaching es acompañar a una persona para sacar de esa persona su mejor potencial. Entonces, cuando yo leía el PMBOK en español, iba siempre al de inglés y estaba comparando y estaba hablando era de coaching, no de entrenamiento. Esto, digamos, lo quiero aclarar porque sabiendo, digamos, teniendo los dos roles, el rol de gerente de proyectos y teniendo también mi perfil como coach, puedo identificar la diferencia. Inclusive en Google, si tú colocas coaching, te traduce como entrenamiento, pero no es lo mismo. Y ya más adelante, cuando entremos un poco en el rol de gerente coach, lo vamos a ver. ¿Cuál es el peligro de sobreusar el rol de entrenador? Es creer que que haciendo entrenamiento se arregla todos los problemas de desempeño y probablemente no sea así. De pronto la persona no está necesitando información, sino está necesitando otro tipo de acompañamiento como el coaching. Pensar que todos aprendemos de la misma manera. Hay
básicamente tres tipos de aprendizaje: un aprendizaje de tipo visual, un aprendizaje de tipo auditivo y un aprendizaje de tipo kinestésico. Y todos tenemos una preferencia por ese aprendizaje, se nos facilita más hacerlo o no. Si nosotros estamos enseñando, por ejemplo, de manera visual, con muchas gráficas y muy poco auditivo, y la persona es auditiva, probablemente el mensaje no esté llegando. Entonces es importante que cuando desempeñemos este rol de gerente, sepamos identificar cómo aprende mejor nuestra gente. Y el otro palito sobre enseñar. Aquí quiero hacer un pare, quiero saber si alguien tiene preguntas, si quieren que continuemos o si quieren pues que les aclare algo. Pueden levantar su mano y yo miro aquí a ver si alguien tiene la mano levantada. Dianita, ¿tú ves a alguien con la mano levantada? No, Pili, no tenemos por ahora. Yo te sugeriría que avances con tu presentación y quizás dejamos 15, 10 o 15 minuticos como en los espacios anteriores para hacer las preguntas para que tengas el tiempo suficiente. Gracias, Perfecto. Pili. Listo, muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar al rol coach, que digamos es como lo más fuerte de esta presentación. Yo traje aquí la imagen de Jeff Weiner, el CEO de LinkedIn, porque él es una persona que valora muchísimo hacer coaching a los equipos de trabajo. Cuando él entró, empezó a ser CEO de LinkedIn, él tenía como 180 y pico personas. Actualmente hay más de 3.000 personas trabajando directamente con él. Y él dice eso. Esto viene de una entrevista, yo saqué el pedazo que corresponde al coaching, dice. Y una vez que comienzas a reconocer la importancia del coaching, de la mentoría, del desarrollo, de la comprensión y de tomarte el tiempo para entender lo que alguien quiere lograr con su carrera, sus esperanzas, sus sueños, sus temores, sus inseguridades, sus vulnerabilidades, puedes empezar a apostarle a sus puntos fuertes. Puedes comenzar a complementar esas áreas donde necesita ayuda. Y eso requiere tiempo y requiere gente que sepa cómo hacer coaching. Él es una persona que dice en sus entrevistas, cuando habla específicamente de este tema del coaching, que él le dedicaba 1 hora a sus empleados más cercanos siempre. ¿Eso qué hizo? Que estas personas se potenciaran. Y al cabo del tiempo, estas personas desarrollaron tal autonomía, tal capacidad, tan habilidad, que él pudo empezar a escalar el crecimiento de LinkedIn. Entonces, con esto quiero mostrar que hay casos de gerentes coaches que han utilizado esta herramienta y estas habilidades de una manera efectiva para poder crecer en sus compañías. Y este es uno de ellos. Entonces, retomando la definición de coaching, el coaching es una disciplina relativamente nueva. Nueva estoy hablando de más o menos 30, 40 años. Y también es un arte. ¿Y por qué digo que es un arte? Porque requiere mucho de la sensibilidad y de la lectura que el gerente coach pueda desarrollar. Y el coaching se fundamenta en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo de un coach a un coachee, se llama coachee o se llama cliente o se llama compañero de trabajo, la persona que está recibiendo el proceso de coaching, que le inspira a a profundizar en su conocimiento, aumentar su rendimiento, maximizar su potencial personal y profesional y mejorar su calidad de vida. Realmente el coaching es supremamente poderoso. En el coaching, el coach no le dice a su cliente o a su compañero de trabajo lo que tiene que hacer. Lo acompaña de una manera tan específica, con un método muy eficaz para que él mismo se dé cuenta y saque el potencial que tiene adentro. El papel del coach es considerado como crítico dentro de los roles del gerente, y a pesar de la frecuencia con la cual nos enfrentamos para hacer uso de él, la gente casi no lo conoce, porque no está claramente definido y es subutilizado. No está claramente definido porque también, por lo que vimos antes, que hay una confusión en la traducción al español.
el entrenador y el coach no hacen lo mismo. Y también está subutilizado porque no se conoce sobre él. Yo recomiendo como coach y como gerente que no utilicemos la traducción, sino que hablemos de coaching. El gerente coach lo que hace es utilizar esas habilidades de coaching con sus equipos de trabajo. Y aquí hay algo muy importante. El gerente coach parte de la premisa que el empleado es una persona completa, que tiene la mayor parte de lo que necesita, y su trabajo es acompañarlo con un método específico para ayudarle a sacar eso que él ya tiene y brindarle herramientas necesarias para que se autodescubra e impulsarlo en el desarrollo de sus propias habilidades. Por eso es que es diferente al entrenamiento. Si yo como gerente me doy cuenta que a esta persona le hace falta un entrenamiento en bases de datos, por decir algo, pues yo lo entreno en base de datos. Pero yo lo que estoy haciendo con el coaching es sacando el potencial que tiene esa persona para desarrollar sus habilidades, que es diferente, y ya más adelante les voy a mostrar un ejemplo. ¿Por qué es importante este rol? Hay varios factores. El primero es que los tipos de profesionales con los cuales nosotros nos estamos encontrando ahora en el mercado son muy diferentes a los que teníamos hace 15 años. Las personas hoy en día llegan a las compañías y están buscando crecer, están buscando aportar, pero también desarrollarse. Ellos no están esperando simplemente que sean direccionados o que se les digan qué hacer, sino también que ellos puedan crecer y se puedan ascender en la empresa, pero no desde un punto de vista tan jerárquico, sino desde el crecimiento de su potencial como profesionales. Y para eso necesitan jefes que los acompañen en ese proceso. Actualmente también estamos esperando mucho de nuestros empleados. Es muy poco tiempo queremos que las personas aprendan nuevas habilidades y desarrollen nuevas habilidades. Y antes eso no pasaba. Antes pues, la gente aprendía a un ritmo, digamos, más lento, porque el mundo era más lento, pero ahora estamos en un mundo que le llamamos VUCA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Lo que hace 2 meses era cierto, probablemente hoy ya no es cierto. Entonces, ese mundo VUCA hace que nosotros constantemente estemos desarrollando nuevas habilidades, y eso no necesariamente pasa por el entrenamiento, que me digan qué aprender, sino yo que puedo explorar dentro de mí para dar. ¿Por qué los gerentes no hacen coaching? Normalmente los gerentes de proyectos con los que yo me encuentro me dicen, no, mira Pilar, mi proyecto es demasiado complejo, tengo unos deadlines, unas fechas límite muy ajustadas, no me puedo poner a hacer coaching, esto me toma demasiado tiempo. Pero yo lo que puedo identificar de estas explicaciones es que la gente no sabe cómo hacer coaching y tampoco conoce qué ventajas le trae. Cuando una persona hace coaching, eso trae ventajas que las voy a mostrar. El peligro de sobreusar el rol del coach como gerente coach, ¿cuál es? Puede generar falta de responsabilidad en el empleado, porque el gerente puede dedicarse a desarrollar al empleado y este pierde su responsabilidad sobre sus entregables, sobre sus deadlines, sobre el manual que tenía que entregar. Otro peligro de sobreusarlo es que los gerentes se enfocan mucho en analizando las brechas de desempeño que tienen los empleados y por qué no les va bien y de pronto pueden perder el objetivo del proyecto, que es entregar la solución o entregar el puente o entregar el edificio. Entonces ahí hay que tener cuidado. Puede complicar en exceso algunos desafíos de desempeño que resultan ser muy simples, es decir, ponerse a investigar más de la cuenta en algo que puede ser con un simple entrenamiento o una llamada de atención sale el problema. Bueno, les voy a dar un ejemplo de una madre coach. Porque voy a tomar este ejemplo porque me parece fácil de entender para después pasar a uno ya en el ambiente organizativo. Digamos, el coaching se puede aplicar a todas las áreas de la vida y realmente a mí me parece que es algo que aporta mucho a las personas, porque yo hasta en mi casa lo hago. Yo tengo un hijo, tengo 2 hijos, mi hijo menor tiene 13 años y después de un periodo de enseñar, como es natural, nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos
eh, cómo comer, cómo caminar, lo aprenden por el ejemplo, lo aprenden porque uno le dice, no digas así, se dice así. Llega un momento que ya es como en la adolescencia donde empiezan a cambiar las cosas. Y si ya hemos hecho el trabajo de decirle a nuestros hijos cómo se hacen las cosas, pues ya podemos hacer coaching. Mi hijo tenía algunos problemas en la ruta del colegio con el conductor de la ruta. Yo a él ya le había enseñado competencias de comunicación, cómo hacer un pedido, cómo hacer un reclamo cuando hay un compromiso no se cumple, cómo, inclusive cómo parar problemas de bullying que alguna vez estuvo sufriendo, cómo lo pudo parar él mismo. Entonces ya estaba como en condiciones para que habláramos en otros términos en este tema de la ruta. Yo empecé a preguntarle, bueno, ¿qué te pasa? Y él, no, estoy aburrido con el señor de la ruta porque me trata mal, no me quiere dejar sentar en mi puesto, quiere que me coloque en otro lugar. Y yo le decía, ¿y por qué te molesta eso? Entonces decía, no, porque es injusto. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué es lo injusto de la situación? Porque es que él no me deja hablar con mis amigos. Entonces, bueno, no te deja hablar con tus amigos. Si no puedes hablar con otros niños, no, porque es que cuando yo me sienta al lado de él, yo solo puedo hablar con él. Entonces yo ya empecé como a indagar, que es parte de las habilidades del coach, a indagar qué pasaba. A él lo que le pasaba era que él se sentía injustamente tratado y esa injusticia, acompañada de la falta de comunicación con el señor de la ruta, le generaba a él una tremenda frustración. Después de estar conversando un poco con él, eh, sin yo darle la solución, sino haciéndolo reflexionar, yo le empecé a preguntar, bueno, ¿y tú cómo ves que este señor de la ruta sí tiene las competencias para poder tener una conversación contigo? O si es capaz de... Me decía, no, él es una persona que simplemente dice porque yo digo o se cierra mucho la comunicación. Entonces yo le dije, bueno, entonces, ¿cómo ves la forma de manejar esta situación? Él se quedó pensando, me dijo, no, ya sé qué es lo que tengo que hacer. A los pocos días se acercó a mí y me dijo, mamá, el tema de la ruta ya está solucionado. Entonces, sí, ¿eso qué pasó? Le dije, no, yo ya me llevo bien con él, tranquila. Ese es un ejemplo de coaching. ¿En qué sentido? En que yo estoy acompañando, pero yo no estoy dando las soluciones. Estoy haciendo preguntas, estoy haciendo indagaciones, pero es él el que encuentra la solución y la pone en práctica. Ahora vamos a verlo ya en el ambiente corporativo. Yo estaba haciendo el acompañamiento a un gerente y este gerente tenía diferentes líderes en un proyecto muy complejo, un proyecto de tecnología, y una de sus líderes era una persona muy capaz técnicamente, pero emocionalmente le costaba mucho el manejo de la presión. Entonces, cuando iban a visitar al cliente, esto es una empresa de tecnología que provee servicios pues, a clientes. Cuando iban donde el cliente, ella se desenvolvía con la mayor facilidad en los temas técnicos y relacionales con el cliente. Pero cuando llegaban a la oficina de retorno, se desboronaba emocionalmente. Y este gerente, que era su jefe, me comentaba que él no sabía cómo manejar la situación, que él trataba de escucharla, pues que le pasaba los pañuelitos para que se secaran las lágrimas, pero que él realmente no sabía cómo manejar eso, porque era demasiado desbordado su manejo emocional. Entonces yo empecé a trabajar con el gerente en indicarle algunas, digamos, situaciones que podrían pasar. ¿Para qué? Para que él indagara hiciera el acompañamiento como gerente coach e indagara qué era lo que le estaba pasando a esta colaboradora que él tenía. Después de algunos procesos de acompañamiento que venían mezclados entre la parte técnica y entre la parte de coaching como tal, encontró que ella estaba sufriendo una fuerte presión porque tenía un hijo entrando a la adolescencia que pues estaba dejando muy solo y el muchacho le estaba reclamando, se estaba poniendo muy rebelde y ella pues esta presión más la cantidad de trabajo tan absurda que tenía pues le generaba crisis de estrés y ella se desahogaba llorando. Al indagar y entender qué era lo que le estaba pasando a esta persona, el gerente al cual yo estaba asesorando empezó a acompañarla en el manejo de sus prioridades para que ella pudiera salir temprano del trabajo,
pues a la hora adecuada, digamos, no temprano, sino a la hora de salida, y acompañarla para que ella pudiera organizar su trabajo de tal manera que delegara lo que tuviera que delegar y que ella se concentrara en las cosas más importantes. Ella no tenía ese hábito, no tenía como, digamos, esa habilidad. Él empezó a hacerle un acompañamiento desde el coaching, indagando con ella cuáles eran las prioridades en este momento del proyecto, qué podía delegar, y ella empezó a organizarse ya, a entender que ella tenía que organizar sus prioridades y su trabajo de tal manera que se dedicara exclusivamente a lo más importante. Al final del proceso, ella logró desarrollar la habilidad con el acompañamiento de su gerente coach. Por supuesto, sus niveles de estrés bajaron, su relación en su casa mejoró y ella pues pudo manejar su emocionalidad de una mejor manera. A esto es que yo me refiero con el acompañamiento de un gerente coach. El gerente no le va a decir al compañero qué es lo que tiene que hacer, lo va a acompañar indagando, escuchando, haciendo preguntas para que esta persona pueda desarrollar ese conocimiento, esa reflexión y decir, ah, mi problema es este. Cuando hace el ajá, nosotros le llamamos el ajá moment, es que dice, ajá, esto es lo que me está pasando. Yo puedo enfrentar esa situación de diferentes maneras y hacer intervenciones para poder mejorar la situación. Las habilidades del gerente coach son 11 según en el International Coaching Federation. Las dos últimas son, bueno, todas, más las dos últimas, digamos, incluidas, son para personas que se quieren dedicar a hacer coaching, digamos, con clientes a tiempo completo, digamos, de alguna manera. Yo digo que como gerente coach, las más importantes son las primeras 9. La presencia es cuando yo estoy con mi compañero de trabajo, con mi empleado, al cual yo le estoy haciendo una sesión de coaching dentro del horario de trabajo. Yo acuerdo con él que los martes de 10 a 11 de la mañana me voy a reunir contigo. Y la presencia es cuando yo estoy para esa persona. Cuando apago mi radio interior que me está diciendo, uy, yo aquí sentado con este muchacho, yo, Dios mío, todavía no he hecho el reporte para la alta gerencia, todavía me falta terminar el plan de recursos humanos. Cuando yo logro apagar esa radio y estar presente para esa persona, escuchándolo realmente, es una habilidad que es muy poco común hoy en día, particularmente porque estamos en una sociedad muy distraída, extremadamente distraída, por todos los medios electrónicos y por el bombardeo de información que estamos haciendo, que estamos recibiendo, que esta habilidad de la presencia se ha perdido y hay que cultivarla. Y hay maneras de cultivarla. Hay estrategias para poder hacer eso. Esa presencia no solo me va a servir en el trabajo con mis compañeros de trabajo, me va a servir en mi casa, me va a servir con mi pareja, con mis amigos. Y eso se puede entrenar. Después está la construcción de confianza. Cuando yo estoy presente para una persona, y estoy plenamente para él en un estado de apertura, sin criticar, sin juzgar, yo puedo empezar a construir un ambiente de confianza porque esa persona va a sentir mi presencia, una presencia respetuosa, una presencia abierta, y va a poder empezar a abrirse y a contar lo que realmente le está sucediendo y no lo que yo quiero escuchar. La escucha activa es un tipo de escucha que es muy particular, que se desarrolla, digamos que se entrena en el coaching, también se entrena en las actividades contemplativas como la meditación, cuando tú estás escuchando sin estar afanado de dar una respuesta. Y estoy escuchando a esta persona realmente lo que le está diciendo. Y no solo estoy escuchando sus palabras, estoy escuchando también su corporalidad, estoy escuchando lo que no está diciendo. Eso también se puede entrenar. Es súper eficaz con los hijos. A mí me funciona divinamente con ellos y me lo agradecen y me han dicho que poca gente lo sabe hacer, pero porque yo me he entrenado en eso. Y con los compañeros de trabajo eso genera una red de intimidad y de confianza suficiente para poder sobrepasar cualquier obstáculo.
El cuarto es hacer preguntas que ayuden a la persona a cuestionarse, a pensar más profundo. En lugar de dar respuestas, en lugar de dar consejos, es hacer preguntas para que esa persona se cuestione. La quinta es la comunicación directa, poderle decir a la persona realmente lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy escuchando de lo que esa persona está diciendo. Entonces, por ejemplo, viene Laura y me dice, Pilar, el proyecto definitivamente no llega, está atrasado. Y yo lo que estoy escuchando de ella es que el proyecto está atrasado, pero también que ella está angustiada y que se siente responsable. Entonces yo le puedo decir mediante una comunicación directa. Y al hablarle así a ella, ella me va a decir, sí, estoy muy preocupada porque mi responsabilidad era haberte avisado antes para que tú hubieras podido tomar las acciones correspondientes con la alta gerencia. Entonces, esta comunicación directa tiene que ver mucho también con mi apertura para poder hablar con mis compañeros de trabajo de una manera asertiva, amable y bondadosa. Crear conciencia está muy ligada con el tipo de preguntas que yo haga. Yo puedo crear conciencia si yo hago que con mis preguntas que el otro reflexione. Pero si yo le doy las respuestas, él no va a reflexionar. Él va a tomar, probablemente si para él yo soy una persona, un juicio válido, digamos, una persona que tiene validez en sus interpretaciones, pues va a creer que lo que yo digo es la verdad. Crear conciencia es hacer intervenciones para que el otro desarrolle la conciencia. El séptimo y el octavo es diseñar acciones, planificar y establecer metas. Después de que encontramos el aha moment, el qué es lo que está pasando, cómo se va a abordar esa situación, qué acciones se van a llevar a cabo, en qué tiempo y cuál es el objetivo que se va a lograr. Va a lograr el empleado, no yo, es él. Gestionar el progreso y la responsabilidad es hacer el seguimiento. Entonces, en nuestras sesiones de coaching de cada semana o cada 15 días, hablar, oye, ¿cómo te fue? Cuéntame, ¿qué te ha pasado en este tiempo? Y que la persona asuma la responsabilidad de su progreso. Las ventajas de tener habilidades de coaching es que realmente nos volvemos mejores gerentes. Somos gerentes que estamos potenciando y que estamos desarrollando capacidades nuestras y en los otros. Esto nos libera de tiempo, porque al desarrollar a nuestros compañeros, ellos asumen un rol de autonomía, de toma de decisiones y de, digamos, como de eficacia, que hace que no nos estén preguntando a nosotros todo el tiempo lo que necesitan saber. Al comienzo inviertes tiempo, pero luego puedes desempeñar tus otros roles con mayor tranquilidad porque hay más tiempo. Los empleados se vuelven más productivos y la inversión, digamos, que la empresa hace en ellos es una inversión que va aumentando porque son perfiles que se van desarrollando. Cuando el empleado sabe que le vas a dedicar un tiempo a la semana o cada 15 días para trabajar estos temas, son empleados que se tranquilizan porque saben que van a tener el tiempo exclusivo para ellos. Y definitivamente crea una cultura de confianza que hoy en día es difícil de encontrar en las empresas y que es fundamental para los proyectos de agilismo. La confianza es básica en los proyectos ágiles. En el tipo de gerente en los proyectos ágiles, el Scrum Master debe desarrollar un liderazgo que está al servicio de los otros y se compagina perfectamente con un perfil de coaching. ¿Cuándo y dónde se utilizan las habilidades de coaching? Aquí voy a hacer una aclaración. Normalmente nosotros cuando estamos gerenciando nos dedicamos a direccionar, a orientar, y eso hace que, digamos, en una primera etapa los proyectos funcionen, pero hace que la gente no crezca mucho. Cuando yo hago ejerzo unas labores de coaching, lo que hago es potenciar a los empleados. Dependiendo de las circunstancias, utilizo el uno o el otro o una combinación de los dos. Puede ser por la complejidad de la tarea, la experiencia que tienen los empleados con el tipo de proyecto y los niveles de competencia necesarios para ese proyecto en particular. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que cuando dirigimos,
cuando nuestra gerencia o nuestra labor como gerente de proyecto está muy enfocada a dirigir, es porque el empleado tiene baja o moderadas habilidades en la tarea, es nuevo en la empresa o con el cliente, está empezando a experimentar nuevas formas de trabajo o tiene nuevas responsabilidades. La segunda etapa es cuando empezamos ya a delegar, entonces las competencias del empleado ya empiezan a subir, tiene más experiencia con la tarea, tiene historial o competencia en lo que sabe hacer, ha trabajado con clientes y es sensible frente a lo que el cliente quiere, ya le tengo confianza en sus habilidades y trabajamos de manera similar. Cuando yo empiezo a desarrollar a los empleados, normalmente son empleados que tienen altas competencias y un compromiso significativo con las tareas. Tienen una muy buena experiencia, han demostrado evidencia de competencia, son competentes en lo que hacen, ha tenido experiencia con clientes similares, está creciendo y está interesado en ampliar su enfoque. Las habilidades del coaching son muy efectivas cuando yo estoy desarrollando equipos. Y puedo empezarlas a utilizar cuando estoy delegando a este tipo de personas. Empiezo a hacer coaching y empiezo a gerenciar, a tener mi cachucha de gerente coach en este ámbito, pero principalmente en este ámbito. ¿Qué sugerencias les puedo dar yo para desarrollar y o fortalecer las competencias de un gerente coach? Primero, que nosotros seamos coaches en un proceso de coaching. Primero, para tener la experiencia, para vivir el método y para disfrutar de los beneficios. Segundo, tomar un curso de habilidades de coaching aplicadas, es decir, que sean habilidades de coaching para gerentes en este caso. Porque en el mercado hay también muchos cursos de coaching, pero están muy enfocados a que tú te vuelvas un coach de tiempo completo. Entonces se enfoca mucho, digamos, como en perfilarte hacia allá y no como nos pasa a nosotros que somos gerentes de proyecto que queremos adquirir esas habilidades. El tercero es acompañar este curso de habilidades con sesiones complementarias para que hayan aclaraciones de dudas y se puedan hacer prácticas. Entonces, se hacen prácticas no con los empleados en la empresa, sino con personas que yo busco o que mi mentor me ubica para yo poder practicar con ellos. Y en el cuarta instancia, tener una supervisión de un gerente coach. Cuando yo ya estoy haciendo coaching a mis empleados, tener un supervisor que me pueda dar cierto feedback para ir mejorando mis competencias como gerente coach. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para recapitular lo que hemos visto. Digamos que nosotros somos una empresa de tecnología y nos ganamos un proyecto para implementar un sistema en el área del comercio exterior de algunos bancos en 4 sucursales que tienen en América Latina. Ese es el proyecto. Se deben desarrollar funcionalidades particulares para cada país. El presupuesto es de $2 millones, tenemos un tiempo de 1.5 años, un equipo de 30 personas asignadas a tiempo completo. Entonces, ahí nosotros vamos a ver cómo nos cambiamos de cachuchas. Entonces, si yo soy el gerente líder, estoy con mi cachucha de gerente líder, me tengo que asegurar que el equipo tenga clara la visión, el objetivo, trabajar con los sponsors para tener los recursos disponibles en el tiempo disponible y todo lo que necesitamos. Ahora me pongo mi cachucha de gerente manager, gerente. Ahí es donde yo empiezo a desarrollar todos los planes del proyecto, de acuerdo con la metodología que tengamos en la empresa, hacer los seguimientos, asegurarme que el equipo conozca los procesos asociados a esta metodología, que se cumplan los tiempos, el presupuesto, el alcance, que las comunicaciones se den, que el tema de recursos humanos esté, bueno, todo lo que hace la parte técnica de la gerencia de proyectos. Los riesgos, los costos, el plan de integración, bueno, todo. El gerente mentor. Si yo soy el gerente mentor, yo empiezo a compartir con mi equipo, mire, este proyecto yo ya lo hice en Centroamérica, fue parecido, teníamos requerimientos de Guatemala parecidos a los que tenemos en Perú, la cultura peruana es parecida a la cultura colombiana en ciertos aspectos, pero es muy delicada en otros. Yo ya empiezo a compartir con mi equipo cómo es que vamos a trabajar y todos mis aprendizajes.
tanto personales como profesionales. Si yo soy un gerente entrenador, yo empiezo a identificar en mi equipo y a decir, bueno, aquí yo tengo que capacitar a estos líderes funcionales en este módulo porque ellos no lo conocen, me los asignaron, pero realmente ellos no conocen, y consigo quien los capacite los recursos necesarios en el tiempo necesario para que ellos suban las competencias que se requieren para el equipo. Y ahora cuando tengo mi cachucha de gerente coach, yo empiezo a trabajar con mis empleados, a hacer recoaching a mis empleados para maximizar su actitud, esfuerzo y producción. Entonces, yo escojo, digamos, a las personas que tienen el perfil para desarrollarlos y acuerdo con ellos desde el comienzo del proyecto, mira, yo contigo me quiero reunir los viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana y vamos a trabajar, digamos, te voy a hacer coaching. Y selecciono determinadas personas dentro del equipo que cumplen con ese perfil, también de acuerdo con mi trabajo, ¿no? Y al cabo de un tiempo, el coaching es muy rápido y muy efectivo. Estas personas van a adquirir esas habilidades, van a maximizar su potencial, que me va a permitir a mí descansar en ellos ciertas actividades porque ellos ya lo van a poder hacer. Por ejemplo, puede ser el líder técnico, el líder funcional. Ellos pueden ser como mis dos primeras personas a las cuales yo voy a empezar a hacerles coaching dentro del proyecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para ver cómo estos conceptos sí quedaron establecidos. Y entonces les quiero pedir el favor que si tienen papel o lápiz o si no en el chat, pueden colocar, por ejemplo, para la pregunta 1, ¿qué perfil es el que le corresponde? Entonces, la pregunta 1 dice, un miembro del equipo necesita dirección sobre el equipo del proyecto, sobre el objetivo del proyecto, perdón. ¿Quién hace ese rol? ¿Cuál es ese rol? Y lo pueden ir colocando en el chat. Entonces dicen, 1, tal. Pregunta 2. Mi empleado necesita aprender una nueva habilidad técnica. ¿Quién lo haría? Tercero, los procesos no están siendo claros para el equipo. Ahí, ¿quién se tiene que hacer cargo? Cuarto, mi empleado necesita consejo basado en mi experiencia para manejar al cliente. Quinto, mis empleados están necesitando ayuda para desarrollar sus propias habilidades y comportamientos para impulsar un mejor rendimiento. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo nos fue. Ahí pueden chequear ustedes sus respuestas. Entonces, llegamos al resumen. El mundo está necesitando gerentes de proyectos con perfiles más amplios, eso es innegable, no podemos eludir esa realidad. Todos los roles del gerente son importantes y por lo tanto es importante saber cuándo aplicarlos, cuándo balancearlos, cuándo ponerme cuál cachucha. Todas son importantes. El sobreuso de algunos de los roles genera inconvenientes en el equipo. El rol del gerente coach es el menos conocido y por lo tanto el menos practicado, pero no el menos necesario. El trabajo del gerente coach tiene la ventaja de potenciar a los empleados a nuevos niveles de productividad, compromiso y desarrollo. Se puede desarrollar las habilidades de coaching porque todo se puede entrenar. Aplicar coaching a profesionales competentes que trabajan a un nivel razonablemente alto es lo más recomendable. Bueno, ahora quisiera escuchar si tienen preguntas, comentarios. No sé, Dianita, si abrimos micrófonos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Pili, por tu presentación. Sí, adelante. Si tienen preguntas, pues es el espacio. Yo creo que nos pasamos un poquito, pero contamos con unos minuticos como para que Pili nos aclare
y nos amplíe un poco más esta información. Carolina Abril, creo que tiene una pregunta. Adelante, Carolina, si quieres abrir tu micrófono, adelante. Mientras tanto, yo les estoy dejando aquí mi página, digamos, mis datos de contacto. Yo tengo una empresa de coaching y liderazgo, aparte de ser project manager. Estos son mis datos, mi página web, mis datos de contacto, y estoy a su atención, lo que quieran, y a sus órdenes. Ay. Devuélvete, Pili. Ya. Bueno, están muy callados hoy. ¿Será que le... Bueno, mientras lo piensan, les decía a las personas que estaban al comienzo que estamos mirando si cerramos este año con un webinar acerca de precisamente las competencias del triángulo de talento. Entonces vamos a buscar el espacio para cerrar la primera semana de diciembre con ese. Bueno, aquí alguien ya se animó. Dice, en el ejemplo coach que diste con tu hijo, ¿cómo saber si implementó la solución correcta? Ok. La solución correcta es la que a él lo haga sentir bien. Esa es la diferencia, digamos, entre el coaching y la psicoterapia o la psicología. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú vas a psicología o vas a psicoterapia, el psicoterapeuta te dice qué tienes que hacer. Ah, mira, tienes que desarrollar una conversación o tienes que hacer tal ejercicio. En el coaching no pasa eso. En el coaching lo que haces es que tú acompañas a la persona para que él encuentre la solución que a esa persona le conviene o que le hace sentir bien. Específicamente, en tu pregunta, yo diría que mi hijo encontró la solución correcta porque él está tranquilo. Sea cual fuera, que haya hablado con él, que haya aceptado la realidad que con el Señor no se podía sino tener este tipo de relación, la que él haya escogido es la más adecuada. Eso es lo que hace que el coaching sea, digamos, como muy respetuoso también con las personas, porque ellas son las mismas que encuentran las soluciones que de pronto a mí ni se me hubiera ocurrido. Por eso es que hay coaches que sin saber de la actividad profesional de la otra persona pueden hacer coaching, porque yo no necesito saber la parte técnica, yo necesito saber hacer el acompañamiento. No sé si con eso te respondo a la pregunta. Déjame saber. Carolina, ya tienes abierto tu micrófono si quieres participar. Bueno, ella nos escribe, entonces en un proyecto a veces sí se requieren soluciones más acertadas. Ya tienes abierto el micrófono, Carolina, igual si quieres participar. Pili, te repito, la inquietud de Carolina dice, entonces en un proyecto a veces sí se requieren soluciones más acertadas. Sí. Mira, en un proyecto, yo como gerente debo determinar cuál es la intervención que debo hacer. Si es una intervención de entrenamiento, o entreno o busco a alguien que entrene. Si es una intervención de coaching porque quiero potenciar mi equipo o a mis líderes, entonces yo hago una intervención de coaching. Si es un desafío de tipo técnico, es decir, de manejo de riesgos, de manejo de costos, yo necesito emplear las herramientas que he aprendido como gerente de proyectos para mitigar riesgos, por ejemplo.
Entonces, depende de lo que tú estés viendo en el proyecto, haces la intervención. El coaching es una de las cachuchas que tú usas, que es muy buena en el sentido de que tú vas a potenciar a la gente para que crezca. Y si los de abajo crecen, tú creces. Si tus compañeros crecen, tú creces. Te queda más tiempo para poder hacer las actividades que demandan mucho tiempo, como es el manejo de la planeación, las relaciones, las comunicaciones, todo este tipo de temas. Entonces, para poder tomar la decisión cómo intervenir, necesitas conocer de todos y poder decidir qué hacer en cada instante. Bueno, tenemos otro por acá, dice, ¿cuál es el indicador para tomar la decisión de cambiar a una persona del equipo? Bueno, el indicador, desde mi punto de vista, es primero indagar o hacer un diagnóstico. Como acordemos que en mi coach de líder yo tengo que diagnosticar la situación. Esta persona, por ejemplo, tiene problemas de relacionamiento, no está cumpliendo con los compromisos. Entonces, yo tengo que primero indagar. Esta persona tiene una necesidad técnica, no sabe hacer lo que se requiere, o tiene un problema de comportamiento. Es una persona que no se sabe relacionar, o no sabe trabajar en un ambiente profesional. Son personas que pues, de pronto vienen de otro ambiente y no se pueden manejar bien en esta compañía. Yo como líder o como gerente líder debo determinar eso y hacer las intervenciones. Entonces hago la intervención, bueno, yo creo que ese señor lo que pasa es que le falta entrenamiento, lo entreno y hago un monitoreo sobre ese entrenamiento y su progreso. Si es un tema de comportamiento, le hago coaching. El coaching es muy efectivo para acompañar a que esta persona modifique su comportamiento. Haciéndole, digamos, en el acompañamiento, él se va a dar cuenta que eso no le está ayudando a él ni al equipo, lo que él necesite. Para determinar, yo primero tengo que diagnosticar, intervenir y ver los resultados de mi intervención. Y volver a hacer la prueba. Y si ya definitivamente nada de esas cosas funcionan, pues yo debería tomar la decisión de que esta persona se vaya. Pero realmente para llegar allá tiene que ser algo demasiado grave, tiene que ser problemas éticos o problemas realmente de fallas cognitivas que no le permiten a él superar, pero desde mi punto de vista. Hola. ¿Dianita? Hola, hola. ¿Me estás escuchando? Ahí ya, no te escuché en un ratito. Ok. Bueno, hay alguien que tiene abierto el micrófono, ya te vamos a dar paso. La pregunta era, ¿cuáles serían 3 factores de éxito de un coach? 3 factores de éxito de un coach. ¿De éxito para quién? ¿Para la compañía? ¿Para el coach? ¿Para el proyecto? Entendería yo como para el coach, ¿no? Dentro del rol del coach. Pues respondámoslo así para el coach, nos dice Carlos. Uno, y para mí el más importante, es que mi cliente o mi compañero de trabajo pueda cumplir con sus objetivos. Su objetivo de crecimiento, sea que quería desarrollarse más, que quería cambiar un poco comportamiento, que pudo sacar su proyecto adelante. Para mí eso es un factor de éxito, porque mi acompañamiento sirvió a mi cliente. Ese sería un factor de éxito. El otro factor de éxito es que los procesos de coaching sean cortos y concretos. No esos procesos largos, que sesión tras sesión, como son los de psicoterapia o de psicología, que son larguísimos, no. Porque el coaching, acordémonos, que establece objetivos que son medibles y que son claros, que son hacia adelante. Entonces, si yo tengo un objetivo con mi compañero de trabajo, con mi empleado, que es, por ejemplo, cambiar su comportamiento conflictivo, que eso se pueda medir y se pueda ver y se pueda, digamos, hacer un sondeo con los compañeros y si él ha mejorado. Eso es un factor de éxito. Y que sea algo rápido. Pero si yo me voy
a indagar en otros campos y a involucrar otras cosas, eso se puede volver larguísimo y no se va a ver el fruto. Entonces, que cumpla con para mí, que cumpla con sus objetivos, y segundo, que sea en un tiempo corto, sea algo concreto. Y el tercero, ¿qué podría hacer? Pues que el coach pueda, con sus resultados, tener una buena imagen, un buen prestigio, decir, mire, ¿sabe qué? La gerente coach de tal empresa es muy buena y la gente que trabaja con ella realmente crece. Entonces eso le genera al gerente pues una buena imagen en el mercado, en la empresa. Creería yo que esas tres son los tres factores. Bueno, aquí hay algo más. Dice, yo creo que cerramos con esta. ¿Qué tiempo o cuántas sesiones aproximadamente se requieren para identificar que la persona debe cambiar? Bueno, en el coaching no se identifica que la persona debe cambiar. Cuando una persona va a coaching, digamos coaching de vida, no hablemos del coaching empresarial, sino un coaching normal o ejecutivo, la persona viene con una necesidad. Y dice, mira, ¿sabes qué? Yo necesito sacar mi emprendimiento adelante, por decirte. Pero no lo he podido lograr, siempre me embolato, procrastino, bla. Él viene con un objetivo. Ese es como el objetivo del proceso de coaching, pero cada sesión de coaching tiene un objetivo particular que hace que esta persona pueda ir progresando. Es como subiendo una escalerita de a poco, dependiendo del compromiso de la persona, dependiendo digamos, del acompañamiento que se haga, digamos, que sea un buen coach, que realmente si esté presente, si tenga buena escucha, haga buenas interpretaciones, haga buenas preguntas, esos procesos pueden salir muy rápido. Yo he tenido clientes que con 2 sesiones salen. Y yo, wow, o una sesión por teléfono. Y conozco coaches que hacen eso también. Entonces, eso depende mucho del caso, pero acordémonos que nosotros como coaches no estamos buscando que nuestro compañero o nuestro cliente, en este caso si es otro tipo de coaching, cambie. Esa es la persona la que viene con la necesidad, con el interés de mejorar su vida o de cambiar de trabajo, qué sé yo. Él tiene la necesidad. Bueno. Listo, Dianita. Hay muchas preguntas, se animaron al final. Entonces, rápidamente, ¿cómo hacer coaching a un cliente sin que se sienta terapiado? Hay que estudiar coaching y hacerlo bien. Bueno, Es y que además, las técnicas de terapia y la técnica de coaching es muy diferente. Es muy diferente. Los que, de digamos, acuerdo, hemos ido al psicólogo y hemos hecho coaching, la podemos identificar. Entonces, yo les recomiendo que se hagan unas sesiones de coaching y sean ustedes los coaches, porque ahí se van a dar cuenta de la diferencia. bueno, y algo que nos contaba también Pepe en su presentación es que cuando se va a hacer coaching, el coachee tiene que tener el consentimiento, tiene que tener la disposición, pues para que haya una relación en donde de verdad se produzca ese crecimiento, ¿no? Entonces es un tema también a tener en cuenta. Bueno, aquí está muy conectada con la anterior, decía, ¿hasta qué nivel lleva el coaching? ¿Deben tocarse los sentimientos y emociones, similar a lo que realiza un psicólogo? Sí, sí se tocan. Porque acordémonos que cuando estamos hablando de coaching, estamos hablando de la persona en su integralidad. Y nosotros tenemos digamos, nuestra parte mental, racional, pero también tenemos nuestras emociones. Y hay, digamos, las teorías de la nueva psicología dicen que tú tienes percepciones. Esas percepciones te llevan a identificar tus valores. Tus valores te llevan a las acciones te llevan perdón, esos valores te llevan a sentir emociones, esas emociones te llevan a acciones, las acciones crean realidad y es un círculo. Entonces tú no puedes en un proceso de coaching dejar de tocar las emociones, son fundamentales porque emoción viene del griego movimiento, en movimiento. Entonces la emoción es la que te lleva al movimiento. Entonces, si está
mi compañero está, digamos, en una actitud muy pasiva en el trabajo, es que él está en una emoción o en un estado emocional, de pronto de depresión. La persona está en depresión y no puede ni para adelante ni para atrás. Entonces, en un proceso de coaching, cuando uno se forma como coach, trabaja el tema de las emociones, trabaja el tema del cuerpo, trabaja el tema del lenguaje. Por eso es que nosotros cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo los leemos de arriba abajo sin querer, porque es que estamos entrenados para eso. Entonces sabemos que esta persona, aunque te diga, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estoy cansado, detrás de eso de pronto hay una depresión, de pronto hay un duelo que no ha querido contarle a nadie. Entonces sí, las emociones son fundamentales. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar el día de hoy. Muchísimas gracias a Pilar por su conferencia. La verdad es que este tema es bien interesante. Sabemos que, como lo decía ella, el gerente de proyecto no solamente tiene que tener unas habilidades técnicas, sino que asume muchísimos roles, muchísimos sombreros diferentes en donde es importante profundizar. Están los datos de contacto de Pilar. Por supuesto, la van a tener cerca desde el capítulo. La idea es que sigamos en contacto. No olviden que van a recibir la encuesta y no olviden retroalimentarnos. La intención es poder seguir teniendo estos espacios y sobre todo escucharlos. Bienvenidas todas las sugerencias. Si conocen a alguien que ustedes consideren que deba estar en estos espacios, que ustedes digan, oiga, excelente este tema, excelente expositor, pues no duden en hacérnoslo saber también para contactarlo. La idea es que somos voluntarios y trabajamos para ustedes, pero pues ustedes finalmente también pueden sumarse para que podamos crecer en comunidad. Le dejo la palabra a Pilar para que se despida y muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Dianita, y se me olvidaba decirle a la comunidad, yo les tengo una sorpresa, quiero hacerles un regalo de una masterclass de habilidades de coaching, ya una cosa ya de clase. Yo los invito a que entren a mi página web, en la pantalla inicial de mi página web hay un botón debajo de un slide que dice que para todos los asistentes a este webinar hay un regalo. Entonces, para que se inscriban ahí en mi página web y les voy a regalar esta masterclass para que sepan cómo es coaching en acción en una empresa. Bueno, excelente, llegó Navidad anticipada, muy bien, Pili, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, les compartimos la presentación de Pilar, el código del PDU la siguiente semana y estamos atentos a enviarles la encuesta. Seguimos en contacto, por favor, cualquier sugerencia, cualquier invitación para nuestros siguientes ciclos, maravilloso y muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Feliz noche, gracias Pili y gracias a todos. A todos muy buenas noches, gracias por estar ahí. Pili, si quieres cerrar la grabación, yo creo que lo podemos hacer y yo cierro la sesión. Bueno, voy a cerrar la sesión, Pili. Un abrazo. Chao, hasta luego a todos. Feliz noche. Bueno, hasta luego.